Discurso de presentación del candidato ingeniero Ramón Germán Monzón Salas por el académico Rafael Isidro Quevedo. Señor presidente, distinguidos miembros del comité directivo, individuos de número, miembros correspondientes, miembros honorarios y asesores de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Señores presidentes, individuos de número y demás miembros de las otras academias nacionales que nos honran con su participación en este acto. Señores invitados especiales, familiares y amigos del ingeniero Monzón Salas, señoras y señores. Cuando Venezuela dejó atrás la dictadura más larga de su controversial historia republicana, llena de alternativas entre la libertad y la tiranía, el país se abría paso hacia una nueva ventana democrática con el progresista gobierno de transición del general Eleazar López Contreras. Su programa de febrero de 1936 no solo quitó el cerrojo y arrojó los grillos y cadenas de las prisiones para que los presos políticos pudieran respirar de nuevo los aires de la libertad y recibir la luz del sol en un horizonte de nuevas esperanzas, sino también impulsó iniciativas de desarrollo económico y social que marcaron el tardío despegue del crecimiento económico y progreso político, social y cultural del siglo XX. En ese contexto se inició un programa estratégico de desarrollo para modernizar la agricultura venezolana, impulsado por un merideño natural de Sea que hizo historia como primer ministro de Agricultura. En su corto transitar por el nuevo despacho ministerial, crea las estaciones experimentales de agricultura y zootecnia, las escuelas superiores de agricultura y veterinaria, el Instituto de Sanidad Animal y Vegetal, estímulos a la agricultura mediante primas de exportación, una cartera de créditos a través del Banco Agrícola y Pecuario, garantías a las cosechas a través del Banco de Venezuela, la creación de la revista El Agricultor Venezolano, las escuelas granjas y muchas otras iniciativas. En esa perspectiva, lo sucedió el no menos progresista gobierno del general Isaías Medina Angarita, el gran demócrata, cuyo testimonio de continuidad en la promoción del desarrollo nacional fue acompañado por un clima de libertades, de maduración de los grandes partidos políticos nacionales y la creación de un clima de distensión y convivencia que ya al final de su periodo se vio interrumpido por un nuevo golpe de Estado cívico-militar con el cual germinó la llamada Revolución de Octubre. Es entonces cuando se abren las esperanzas para los agricultores que en los pueblos y aldeas regadas por la geografía nacional, en una Venezuela con la mayor parte de la población viviendo en el campo, sienten de nuevo el incentivo para impulsar la producción agropecuaria, después de la pavorosa crisis de la agricultura generada por la aparición del petróleo, que dejó por décadas en el abandono los tradicionales cultivos como el café y el cacao. Es en esa corriente de progreso que en un pueblo como Jají, los pobladores impulsan de nuevo la siembra del café, la fundación de las primeras ganaderías, las plantaciones de caña de azúcar y los cultivos menores para el diario consumir de sus pobladores. Es allí, en medio del afanoso quehacer de las familias arraigadas en el trabajo del campo, donde transcurren los primeros años de un merideño de excepción, como lo es Ramón Germán Monzón Salas, el hijo de don Julio Monzón Uzcategui y doña Dora Salas Ciboli, tronco común de familias cuya tradición se remonta a los lejanos tiempos de la colonia, cuando el sevillano Nicolás Monzón Rodríguez recibe la orden del rey Felipe V, el primero de la nueva dinastía borbónica, que se entroniza en España con una cruenta guerra civil de sucesión, para que éste se traslade a Venezuela.
Este personaje fue regidor y alcalde ordinario y ministro subdelegado de la Real Audiencia. De ese tronco común vienen los Monzón Dávila, los Monzón López, Monzón Ovalles y los Monzón Uzcategui, emparentados con los descendientes del general Altagracia Uzcategui. Todas ellas familias prominentes de la merideñeidad, al igual que los Alasíboli, cuyo tronco común se puede buscar en la históricamente famosa isla de Elba, del Reino de Italia, de donde proviene Giuseppe Sibori Olivari, españolizado como Siboli, y los Salesi y Anselmi. Llegaron a Venezuela en 1879, siendo José Siboli capitán de la Marina italiana, quien entrando por Maracaibo atracan en el puerto de La Ceiba e inician la aventura de buscar un lugar apropiado para establecer su nueva existencia, terminando por asentarse en aquel agrario ají de excelente clima, cercano a la ciudad de Mérida, con posibilidades para la agricultura y la cría, donde cuentan con el apoyo de otras familias italianas allí establecidas, como los Viscardi y los Paulini. Ese tronco familiar se convierte en un punto de referencia emblemático para el progreso de aquel lugar. Allí compran tierras para establecer sus explotaciones agropecuarias, el cultivo del café, la cría de ganado, la siembra de caña de azúcar para elaborar la panela y los cultivos menores como el maíz, caraotas, arvejas, papas, frutales y hasta un pequeño huerto de manzanas, recuerdo de la vieja tradición europea. Como era común en aquellos pueblos, la agricultura iba asociada al establecimiento de negocios o pulperías de víveres y frutos, y hasta medicinas y licores, todo lo cual servía para crear un emporio económico en el cual se fundamentaba la economía de las familias más prestantes de villas y pueblos. El sentido emprendedor de los Monzón, como lo relata el propio Germán Monzón en uno de sus libros, nos motiva para la adquisición e instalación de una planta para el beneficio del café, con un moderno para entonces sistema hidráulico con rueda Pelton, de reciente desarrollo por el ingeniero Lester Ellen Pelton, que no solo servía para el procesamiento propio, sino que también prestaba apoyo a otros cultivadores del verde grano. No conformes con tal avance tecnológico, adquirieron una planta eléctrica alemana, Siemens-Schucker, que transportada en carretas de bueyes por los fragosos caminos de entonces, fue instalada en el año 1929, no solo para el bienestar de aquellas familias, sino que sirvió para extenderla por cables y postes a todo el pueblo de Ají, gracias a la generosa actitud de don Ramón Monzón, cuyo sentido de compromiso social nada tiene que envidiar a las nuevas teorías de responsabilidad social empresarial de los tiempos actuales. La planta fue instalada, como lo reportan los periódicos de la época, por el ingeniero Browning, y convirtió a este pequeño pueblo en uno de los pocos que emulaban a la ciudad de Mérida, con la iluminación de casas y calles, con el invento de Thomas Alva Edison. Esas son las familias y la aldea que sirvió de escenario para los primeros años de escuela primaria y contacto con el campo, la agricultura y la ganadería de aquel muchacho, junto con otros 8 vástagos de la misma descendencia. Es en ese pequeño rincón de Venezuela donde se relacionan con otros niños del lugar en la escuela, los juegos y paseos, donde internaliza los valores de la familia y la disciplina para el estudio y el trabajo. El cultivo del café, planta esencial de la economía merideña por varios siglos, y los hábitos y procedimientos que con su ciclo vital van asociados, sus prácticas culturales, su procesamiento y comercialización, el beneficio del valioso grano que culmina en las cocinas y cafeterías de Europa y Estados Unidos,
como aromática y estimulante brebaje de calidad. En este escenario campestre aprende también de la cría de los ovinos en un clima propicio para estos rumiantes. Asiste a la fundación de una lechería que con la compra de una vaca pardo suiza bautizada como la fundadora establecen una explotación láctea que se ve enriquecida por la adquisición de 10 vacas de la misma raza con las ganancias que se derivan del aromático grano, que es como una moneda de curso legal en la Venezuela de entonces. Cuando es trasladado al Colegio San José de la ciudad de Mérida, lleva en su vivencia la vida rural, la cual jamás dejará atrás, pues ella constituye para su familia la base de sustentación económica y la fuente de un bien ganado prestigio social. El Colegio de San José fue un gran semillero para la formación de miles de merideños, no solo en la escolaridad que lleva de la primaria al bachillerato, sino también en adquisición de competencias, destrezas, habilidades deportivas, hábitos y costumbres cívicas, y muy especialmente en la educación en valores y principios asociados a la civilización occidental y al cristianismo. Así conforma en el joven Ramón Germán un hombre de carácter, un ciudadano con convicciones democráticas y libertarias y un firme defensor de su dignidad y personalidad. Es así como en 1961 ingresó para cursar estudios universitarios en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, en la ciudad de Maracay, que aún para entonces conservaba la fisonomía urbana que heredó de haber sido no solo la capital del estado Aragua, sino también la residencia oficial de Juan Vicente Gómez, con su mansión familiar, convertida en el Liceo José Luis Ramos, su hermosa plaza de toros, diseñada y construida por Carlos Raúl Villanueva, emulando en belleza a su homónima de Sevilla, su palacio de gobierno en el antiguo hotel de la ciudad, frente a la inmensa Plaza Bolívar, y su bulevar Avenida Las Delicias, que la convierten en ciudad jardín, de moderno, reciente e internacional Hotel Maracay, de golf y equitación, sus 7 cuarteles y sus 3 aeropuertos militares, su tradicional feria agropecuaria e industrial de San José y su complejo de instalaciones en ciencias agrícolas que lo forman las facultades de agronomía y ciencias veterinarias de la UCB y el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el CENIAP, la capital urbana, comercial, agropecuaria e industrial del centro del país, apacentada en las cercanías del Gran Lago, en los valles más fértiles del país, con tierras de primera clase. Esa fue la ciudad que recibió a Germán Monzón Salas en Maracay. Fue en ese escenario, nuevo para él y también para mí, que me encontré por primera vez con el compañero de estudios el año 1961. Allí compartimos las vivencias de aquella comunidad universitaria que bullía en una matrícula estudiantil creciente. Fuimos la más numerosa promoción liceísta que hasta entonces llegó a aquellas aulas. La naciente democracia no solo abrió las puertas de las universidades para la numerosa matrícula de bachilleres que empezaron a egresar de los liceos, sino también estimuló los estudios universitarios con programas de becas, comedores universitarios a muy bajo costo, residencias estudiantiles y muchos otros beneficios como los médico-odontológicos a través de la Oficina de Bienestar Universitario o Bienestar Estudiantil, OBE. Fueron años de estudios intensivos y dedicados. Se trataba de una educación de calidad, con el enfoque de escuela activa, de formación teórico-práctica, apoyada en modernos laboratorios, trabajo de campo y una biblioteca bien dotada, profesores exigentes, muchos de ciencias básicas, venidos de otras latitudes, pero arraigados en aquella comunidad, y un movimiento estudiantil vital y dinámico en ejercicio de la autonomía universitaria y del cogobierno.
en el escenario universitario se enfrentaba a una lucha dura y difícil. Las corrientes marxistas, aupadas por el entusiasmo de la mal llamada Revolución Cubana y los intentos del dictador Fidel Castro de ponerle la mano a Venezuela, por un lado, y las fuerzas democráticas que enarbolaban las banderas de la libertad, de las instituciones concebidas en la nueva Constitución y de los principios del humanismo social cristiano y socialdemócrata, que coincidimos en la defensa de nuestros derechos, a estar presentes en los organismos de cogobierno, en el centro de estudiantes, en la Federación de Centros Universitarios y en la vida activa y participativa del juego democrático de las ideas. En esa lucha nos identificamos, nos conocimos por arte de los acontecimientos que nos acercaron y desde el primer año nos comprometimos en un quehacer que sin descuidar los estudios nos llevó a participar en elecciones, debates, confrontaciones, marchas y desfiles en el propósito de defender la democracia frente al movimiento guerrillero que también tenía las universidades como escenario de refrescamiento y reclutamiento para sus propósitos insurreccionales. Esa lucha nos acercó, nos hizo solidarios, nos comprometió en ideales comunes y consolidó una amistad para toda la vida. Así egresamos en la promoción Álvaro Martínez Lázaro en el año 1967. Al inicio de su ejercicio profesional, el ingeniero Germán Monzón asume la gestión de la finca familiar, rebautizada con el nombre de Atalaya, por su ubicación en un mirador del paisaje andino. En esta unidad de producción inicia una renovación y modernización que la colocan en la tecnología de punta para la producción lechera en clima frío, como ganadería de altura. Cabe destacar que la gestión adelantada por el joven ingeniero agrónomo constituye un aporte significativo al manejo y administración de fincas en Venezuela. Muchas iniciativas administrativas, tecnológicas y de compromiso empresarial la colocan a la cabeza de las unidades de producción exitosas en toda la región. El inicio de un sistema de registros que de los cuadernos pasa a la computadora con incidencias diarias y anotación colectiva. Todo el personal se siente comprometido con el trabajo encomendado. Ese empuje lo adelantó desde la búsqueda de las mejores vacas en la finca de los Estados Unidos de América, que junto con otros productores de la zona logró traer por avión en una operación logística compleja el manejo de los becerros mediante amamantamiento electrónico, fruto de observaciones en la ganadería chilena y neozelandesa, la utilización de pisos plásticos para garantizar la higiene y el control del crecimiento y ganancia de peso en las pesebreras acondicionadas, pastoreo con forraje cortado y deshidratado al sol, con el uso de cerca eléctrica para controlar el avance, la utilización de pacas de heno elaboradas en la propia finca con maquinaria especializada, suministro mediante niles diseñados en la propia explotación y almacenes de conservación del forraje, la suplementación con alimentos balanceados combinada con horarios óptimos para el pastoreo, el aprovechamiento de las fuentes de agua naturales asociadas a una laguna de 1 millón de litros de elegante diseño, cuyo flujo aprovecha la fuerza de gravedad para economizar energía y garantizar el suministro del vital líquido durante todo el año, con bebederos de concreto armado que se abastecen automáticamente, el manejo de potreros con un control de malezas, riego, fertilización y rotación que garantiza el ciclo de la gramínea y el óptimo uso del pasto por el animal, cercas con tubería galvanizada y mallas perdurables, un sistema de ordeño computarizado y automático de última generación que registra la producción por vaca, el tiempo de ordeño, identifica el animal mediante un chip
para registrar sus variables, controla la calidad de la leche a través de una conductividad eléctrica, el flujo de la leche por tuberías asépticas hasta los depósitos de donde sale el procesamiento en cisternas de acero, todo lo cual es registrado y se acumula en un registro electrónico general de la finca. La desinfección de todo el sistema con métodos de no contaminantes, normas para las buenas prácticas ganaderas, tanto de sanidad agropecuaria como de mejoramiento genético, y el uso de semen de animales mejorados, la organización del rebaño por grupos etarios y de rendimiento, de acuerdo con los ciclos de ordeño, para garantizar un manejo específico, óptimo, para cada grupo. La instalación de silos para garantizar un suministro estable y seguro del alimento balanceado. El cultivo de maíz para complementar la alimentación animal con ensilajes y el corte de pastos para el enolaje, a fin de abaratar los costos de producción. El uso de mecanización especializada para todas las labores culturales, a fin de reducir los costos de mano de obra. El diseño y construcción de una vialidad interna para optimizar el transporte y movimiento tanto de máquinas como de animales y personas dentro de la explotación. Adelantó un diseño y construcción de todo el conjunto de edificaciones en función de una optimización del manejo y una vida atractiva y cómoda, tanto para el personal trabajador como para el productor y la familia, así como un compromiso social en el trato, áreas de descanso, alimentación, remuneración del personal y el relanzamiento con otras fincas para consolidar la cooperación vecinal, entre otras innovaciones. Han hecho de la finca Atalaya una unidad de producción demostrativa de desarrollo, un desarrollo actualizado que ha sido asimilado también por otros ganaderos y agricultores, convirtiendo la zona en un centro de producción lechero de alta calidad y rendimiento. Ese liderazgo empresarial estuvo asociado a la armonización de la gestión interna con la organización de los productores de la zona y de la región andina, llevándolo a ejercer primero la vicepresidencia de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta del Estado Mérida entre el 67 y el 73, para luego asumir la presidencia de la misma durante 2 periodos consecutivos, posicionando el gremio dentro de la Federación de Ganaderos y logrando la incorporación de los ganaderos de la zona andina a los programas de mejoramiento y modernización en sintonía con los logros alcanzados dentro de sus propias filas y dentro de su propia finca. Su capacidad empresarial, reconocida por las instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario, condujo a su designación como director ejecutivo del programa de ganadería de altura, conocido por sus siglas como PROGAL, impulsado mediante un convenio entre la Corporación para el Desarrollo de los Andes, Corpoandes, y la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, desde el año 73 a 1979. Este programa de feliz memoria integró un grupo de ingenieros agrónomos y veterinarios en un equipo asociado con profesores de ambas universidades y apoyados por el personal de Corpoandes para impulsar la promoción de la producción lechera en la región andina, especialmente en el área de los pequeños y medianos productores, mediante un innovador modelo de producción intensivo en pequeñas unidades de producción, replicable en su organización y tecnología, que se dio en llamar el modelo Hoque. Este sistema permitió la optimización del uso de la tierra mediante el aprovechamiento de la especie de pasto quicuyo, el Penicetum clandestinum, en sistemas de rotación diaria, en mini potreros que garantizaban su óptima utilización con vacas de alta producción, así como la realización de registros para ser aprovechados en diversas investigaciones que a su vez condujeron al mejoramiento del proceso, en un ejemplo de cooperación interinstitucional entre las universidades, las corporaciones de desarrollo y el sector productivo particular. Un modelo de trabajo
que constituye un ejemplo tanto para las universidades como para el Estado y los propios gremios agropecuarios del país. Para entonces, su notoria preocupación por los pequeños productores lo condujo en el año 1979 a la jefatura de la región Los Andes del Instituto Agrario Nacional, en cuyo cargo pudo animar el creciente programa de regularización de la tenencia de la tierra a los campesinos de los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas, en armonía con el entonces presidente de ese organismo de la reforma agraria, Raúl Alegre Ruiz, y los delegados agrarios de las entidades federales. Junto con el otorgamiento de miles de títulos de propiedad sobre la tierra, también pudo impulsar algunos proyectos especiales de desarrollo rural integral, que asociados al crédito agrícola y a la asistencia técnica, permitieron a las familias campesinas beneficiadas disponer de la explotación de la tierra como base para consolidar su bienestar y la garantía de su dignidad, como lo dice la Ley de Reforma Agraria. En ese cargo pudo participar también como uno de los directores del Fondo Nacional del Café, que como todos sabemos es el cultivo predominante en los estados andinos y en el cual ha permitido el sostenimiento de una numerosa población de pequeños productores rurales, que con este cultivo también aseguran la conservación y evitan la erosión en las laderas y tierras quebradas de las montañas, donde se cultiva este grano. Pero no conforme con tales responsabilidades, ejerció simultáneamente la presidencia de la empresa mixta forestal Ticoporo C.A. Emifoca, cuyo campo de acción se situó en el municipio de Socopó del estado Barinas entre el 80 y el 82, y con la cual se incorporaron métodos de manejo forestal sostenibles. Su destacada presencia como gerente agropecuario condujo a la decisión del presidente Luis Herrera Campins de designarlo como presidente de la Corporación de los Andes, según el decreto 788 del 6 de octubre de 1980. Hasta cuando su relevante labor en esa corporación motivó al propio presidente Herrera a nombrarlo gobernador del estado Mérida por el decreto 1778, desde el año 1983 hasta la finalización de su gobierno. En estos cargos destacó su preocupación por el desarrollo de la región Los Andes en su conjunto y luego por el estado Mérida, impulsando importantes proyectos vinculados con el mejoramiento de la vialidad tanto interurbana como rural, una nueva autopista, carreteras y vialidad interiorana, que ha sido una de las permanentes preocupaciones asociadas con el criterio de que es necesario crear condiciones y servicios esenciales de infraestructura para facilitar el asentamiento de empresas agroindustriales y comerciales que estimulen el progreso de los pueblos. Su especial preocupación por mejorar la productividad y el financiamiento de la agricultura fue esencial, especialmente de los pequeños y medianos productores rurales, para quienes logró construir más de 100 pequeños sistemas de riego, el mejoramiento de los servicios dirigidos a la electrificación de pueblos y zonas rurales apartadas, la construcción de decenas de acueductos y aducciones de agua para la población, la electrificación de aldeas y caseríos, la promoción del turismo como actividad generadora de ingresos y empleo para muchas familias, el acondicionamiento y embellecimiento de áreas, parques, plazas y rutas recreacionales, un programa intenso de construcción de viviendas para la población de escasos recursos, programas para la juventud, especialmente en el campo deportivo, logrando en 2 años que los atletas merideños obtuvieran más de 2/3 partes de todas las medallas y trofeos de las competencias en lo que iba de periodo democrático. Un programa de desarrollo en asociación con los consejos municipales como base organizativa de la sociedad a través de nuestra historia, logrando junto con ellos fortalecer las actividades propias de las comunidades, como servicios de apoyo a los niños, bibliotecas, mercados, instalaciones deportivas, lugares de recreación
y muy especialmente el mejoramiento de las instalaciones sanitarias y los programas de nutrición. Muy especial fue su apoyo a la vida escolar y el fomento de la educación, fortaleciendo las escuelas, centros de educación media y una relación amigable y colaborativa con la Universidad de los Andes, centro neurálgico de la vida merideña, así como la creación de un ambiente de paz, de libertad y pluralismo en la convivencia de una sociedad dedicada al trabajo y al estudio en el seno de la ciudad universitaria como es la merideña. Perdón. En esos sucesivos cargos públicos, el ingeniero Monzón se vinculó muy directamente con las comunidades y con los sectores populares de la región, que le valieron reconocimientos del propio personal de esas dependencias, por su positiva relación con sus subordinados, con las Fuerzas Armadas Nacionales de entonces, con las asociaciones cooperativas forestales, campesinas y de servicios múltiples, por su apoyo recibido, del Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, por su decidida y generosa colaboración con las actividades de investigación de este centro, del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, de diversos consejos municipales de la región, de instituciones educativas y culturales de partidos políticos, comunidades rurales, promociones de bachilleres y los más diversos organismos que reconocieron su eficiente y provechosa labor en función del desarrollo regional y muy especialmente del Estado Mérida. Culminadas sus funciones ejecutivas, el ingeniero Monzón Salas es electo como miembro del directorio de la Federación Nacional de Ganaderos y de su tribunal disciplinario entre los años 87 y 89, periodo entre el cual participa intensamente en las actividades gremiales de la federación que agrupa a los productores agropecuarios del país, y desde allí pudo convertirse en la voz autorizada de los pequeños y medianos productores del país, así como impulsar dentro del referido gremio iniciativas para mejorar las condiciones tecnológicas de los empresarios de la ganadería lechera nacional. En este contexto de sus actividades gremiales, combinadas con el ejercicio libre de la profesión, es electo como diputado uninominal por el Estado Mérida en la Cámara de Diputados del Soberano Congreso Nacional de nuestra República de Venezuela para el último periodo del siglo XX. Ejerce la representación popular en este máximo organismo de la soberanía nacional que estaba contemplado en la Constitución de 1961. En este cargo destaca como presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior. Impulsó un programa de visitas y reconocimiento de todas las fronteras de la República y muy especialmente a la región del Esequibo, donde hizo acto de presencia con una comisión de diputados para afirmar la soberanía nacional y publica un documento sobre fronteras venezolanas. También realiza un importante relacionamiento con trabajadores, con los países, con embajadores y con los países con los cuales Venezuela mantenía excelentes relaciones diplomáticas y consulares, obteniendo una visión ecuménica sobre el protagonismo que entonces tenía Venezuela como país, con un liderazgo en el desarrollo económico, en el comercio internacional y muy especialmente en la producción petrolera, petroquímica, metalmecánica, y como país que apuntaba hacia la conquista de la seguridad alimentaria nacional. Esa vasta experiencia lo ha llevado a escribir artículos y libros y a participar por la moderna vía de las redes sociales en un blog que ya va por la edición número 224, que no es cualquier cosa. En él se pueden encontrar desde informes técnicos y comentarios sobre los más diversos temas agropecuarios, referencias históricas, hasta relatos de viajes y vivencias personales, en un esfuerzo por llegar a internautas más allá de las fronteras de la patria. Publicaciones
con fines de extensión agrícola, como el Boletín Técnico número 5 sobre la unidad de producción Joque Progal en el año 77, la hoja divulgativa sobre la unidad de producción Joque del 78, su libro sobre Jají, mi pueblo y mi familia, con fecha 2001, en el cual expone un perfil histórico y costumbrista de aquel villorrio rural y sus distinguidas familias. El libro electrónico sobre la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta del Estado Mérida, Historia y Protagonistas, del año 2013, en el cual se ilustra un perfil de los quehaceres de aquel gremio que fue más allá de lo puramente reivindicativo para ocuparse del desarrollo tecnológico y la modernización de organización de la producción lechera del Estado. El monumental libro electrónico sobre Mérida, Comunicación para Mañana, Carreteras de Hoy, publicado en el año 2014, en el cual presenta un perfil de la vialidad del Estado y sus perspectivas de desarrollo, así como su destacada participación en el equipo de diagnóstico y proyección vial del Estado Mérida, designado por la directiva del Centro de Ingenieros del Estado. Con este equipo profesional se adentró en una visión futurista de una vialidad asociada con la ingeniería de túneles para atravesar la cordillera andina y acercar aquellas ciudades con la de Barinas, San Cristóbal y Maracaibo, en el marco factible de los esquemas viales que predominan en las regiones montañosas e islándicas de Europa, sueño que deberá esperar por gobiernos que regresen a Venezuela a la senda del desarrollo y el progreso del siglo XXI. Su más reciente publicación, ya divulgada a través de Amazon, sobre la ganadería de altura en Venezuela, con fecha 2021, en el cual expone el desarrollo histórico de la ganadería en Venezuela, sus componentes y características, así como el arreglo tecnológico de punta que caracteriza estos sistemas de producción y donde hace aportes inéditos para quienes constituyen la población objetivo de estos temas, como son los propios productores de ganadería, de leche, los profesores y estudiantes de las carreras ingenieriles que abarcan las ciencias agrícolas, así como para los investigadores y empresas innovadoras en este campo. Se trata, pues, de un distinguido venezolano, cuya trayectoria profesional transparente y disciplinada, orientada por valores éticos y principios morales, le ha dado al país un servicio de primera categoría para el desarrollo de una región que, como la merideña, la andina en general, constituye uno de los valores esenciales de nuestra nacionalidad, tanto por sus aportes a la economía nacional, especialmente en el campo agropecuario, como también en el mundo cultural, científico y tecnológico, por la presencia de universidades que, como la de los Andes, con su sede rectoral en Mérida y sus vicerrectorados en Táchira y Trujillo, la Universidad del Táchira y la UNEYES han marcado un aporte en la formación del talento humano, la ciencia y la cultura del país de gran significación. Hoy tengo el honor de presentar ante la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat a un venezolano que en la segunda mitad del siglo XX dedicó su vida al servicio privado y público para contribuir al desarrollo del país, de su gente y de sus instituciones, y en lo que va del siglo XXI realiza aportes significativos a la gestión del conocimiento, no solo en el campo de la ganadería, la cual ha sido su principal especialidad, sino también en otras áreas del desarrollo nacional como la vialidad y otros campos de la vida moderna de una sociedad. En todas esas actividades se inserta su visión y misión como ciudadano de progreso y una carrera de servicio público y privado caracterizada por la eficiencia, la honestidad y la orientación social de sus logros con visión de futuro. Esa visión luminosa de trabajo productivo, de libertad de empresa, de desarrollo abierto a la modernidad, de libertad y democracia en el sistema de gobierno, de tradiciones culturales propias que definen nuestras características como pueblo y nuestra idiosincrasia nacional.
el ambiente de convivencia social amistosa y coloquial, no solo entre los venezolanos nacidos aquí, sino también en actitud hospitalaria y solidaria con quienes decidieron atravesar nuestras fronteras de todos los confines del mundo para vivir con nosotros y prosperar en santa paz. Esa es la perspectiva donde se insertó la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX y que ahora se ve desdibujada por la exógena orientación que los nuevos gobiernos le han dado a la vida y al desarrollo nacional. Esa visión, en los tiempos que corren, se ve comprometida por los nuevos escenarios que se han abierto en la vida contemporánea del país. Todos los estudios sociológicos, demográficos, económicos, sociales, culturales y políticos coinciden en resaltar cifras y hechos que han regresado a nuestro país a condiciones peores a las que imperaban en la primera mitad del siglo XX. El más reciente estudio de ENCOVI 2021, adelantado por los investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, en la encuesta nacional sobre las condiciones de vida de los venezolanos, en una evolución destaca la pérdida de nuestra institucionalidad, la cual se había cimentado en una evolución histórica que le otorgaba solidez para otorgar la vida, ordenar la vida social, la atención de las necesidades de la población y la convivencia pacífica de los venezolanos, y la cual se trató de sustituir por otra de inspiración exógena que no ha podido ofrecer respuestas pertinentes, oportunas y eficientes a la multiplicidad de problemas del país. La consecuencia de una gobernabilidad fracasada ha traído un desorden generalizado, la destrucción del aparato productivo, la reducción de nuestro Producto Territorial Bruto a la cuarta parte del que teníamos para el año 2000 y la reducción del tamaño de la economía nacional en esa misma proporción. Se ha generalizado la pobreza del venezolano a niveles superiores al 90%. La pérdida de valores y principios éticos, especialmente en la clase gobernante, que abusando del poder ha mostrado ante todo el mundo los signos más inequívocos de corrupción administrativa, de dilapidación del ingreso nacional, despilfarro y malversación de la riqueza más elevada que la nación había logrado en toda su historia, derivada de su producción petrolera, minera, metalúrgica, metalmecánica, pero también industrial, manufacturera, agroproductiva, comercial y de servicios. La elevada inflación que arrastramos en estos últimos 20 años, una hiperinflación, unida a la reducción del empleo y del ingreso personal, no solo ha condenado al venezolano a la pobreza extrema, sino también a la diáspora de más de 6 millones de su población, especialmente de jóvenes, de profesionales, de empresarios y emprendedores, de personas que son factor de desarrollo y de muchos nacionales desesperados por una situación de miseria, pero también de asfixia social y política, en una atmósfera de autoritarismo, de control informativo y de pérdida de los valores esenciales de la democracia. Nuestra pirámide demográfica se ha distorsionado. Millones de familias en las cuales sus hijos y nietos ya no están en el país, y donde los niños que deberían haber nacido con nuestra nacionalidad y gentilicio están registrados como ciudadanos de otros países, con la pérdida del talento humano y el capital social que Venezuela había venido formando por más de 50 años a un elevado costo educativo y apoyo sanitario, nutricional y social. Solo desde el año 2015, las estadísticas señalan que han emigrado más de 5 millones, que se suman a quienes ya en los anteriores 15 años, desde principios del presente siglo, se habían ido marchando del país en una diáspora que no se detiene. Según estos estudios, la pobreza es multidimensional. Afecta a la educación, la salud, la vivienda, el empleo, los servicios y el ingreso, pero también las actitudes sociopsicológicas,
y el comportamiento y el deterioro de hábitos y costumbres. Se trata de un panorama doloroso y difícil, que plantea un reto gigantesco de cambio y de reconstrucción. Es con esta exigencia que hoy se tiene que enfrentar el pueblo venezolano. En ese nuevo y dramático escenario, es oportuno destacar el papel que viene desempeñando el mundo de la academia dentro de sus competencias legales que le atribuyen. Promover, estudiar, programar y difundir trabajos de investigación y ciencias en el campo de la ingeniería. Cooperar en la elaboración de las directrices relacionadas con el desarrollo de la infraestructura, en la elaboración de planes docentes y de investigación, cooperación a las iniciativas públicas y privadas, así como tomar iniciativa y hacer saber su opinión razonada en la elaboración de las leyes y en todo asunto de interés público que directa o indirectamente le concierne. Esas son palabras y expresiones de la propia ley de la academia y su reglamento. Este es el escenario dentro del cual la academia, con un calificado conjunto de talentos humanos, viene trabajando para realizar estudios de la realidad nacional, formular pronunciamientos y declaraciones, así como la publicación de artículos, documentos y libros, realización de foros, conferencias, congresos y otros mecanismos de estudio y reflexión, en la línea de contribuir con el país en la búsqueda de soluciones que contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad, en el marco de las normas que definen nuestra Constitución y los valores y principios de nuestra nacionalidad y nuestra historia. Esa es la pertinencia de nuestra academia. Es en este contexto que la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat recibe al ingeniero Germán Monzón Salas para aprovechar su talento, su conocimiento y su sabiduría, a fin de que sus aportes se multipliquen en la interacción con quienes vienen actuando en la Junta de Individuos de Número, en el comité directivo, en las comisiones temáticas y en los variados equipos multidisciplinarios que conforman la comunidad de nuestra academia, en el esfuerzo permanente por aportar a la gestión del conocimiento y al desarrollo de la vida nacional las orientaciones estratégicas, planes, programas y proyectos que sirvan para mejorar las condiciones existenciales y la convivencia entre los venezolanos. Bienvenido, ingeniero Germán Monzón Salas. Seguro estamos que su presencia como académico podrá ayudar en el fortalecimiento de la institución y en la realización de sus superiores objetivos. Muchas gracias.